Hola, bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre producto mínimo viable. Vamos a empezar por entender qué es un producto mínimo viable, luego vamos a hablar un poco sobre cuáles son las razones para construir un producto mínimo viable, para qué, por qué tener uno. En tercer lugar vamos a hablar de los tipos de MVP y las características de un buen producto mínimo viable. En cuarto lugar vamos a hablar un poco de las etapas del desarrollo de un producto mínimo viable y finalmente algunas recomendaciones que hacemos desde la punta del iceberg para su desarrollo. Bueno, en primer lugar, este concepto del producto mínimo viable viene del Lean Startup y se refiere a la versión de un nuevo producto que nos va a permitir reunir una cantidad de información importante sobre lo que el cliente está esperando, sobre lo que el cliente quiere satisfacer, sobre los objetivos que tiene de desempeño de un producto o un servicio y hacerlo de una manera que no nos represente un alto costo ni un alto esfuerzo para la organización. Como lo podemos ver en el gráfico de la derecha, el producto mínimo viable sería como un medio camino entre el prototipo, que lo vimos en una de las sesiones anteriores, y efectivamente el producto final que sacaríamos al mercado. También podemos entender ese producto mínimo viable como una versión mínima de un producto nuevo que incluye características básicas para satisfacer esas necesidades de los clientes. Entonces, aquí no tendríamos por qué tener un producto con todas las características que esperamos que tenga el producto final, sino con las más importantes que está esperando el cliente para satisfacer los principales problemas o las principales expectativas que tiene de desempeño del producto o servicio. ¿Para qué construir un producto mínimo viable? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad que tiene para nosotros dentro de nuestro proceso de desarrollo de producto? En primer lugar, nos permite saber si ese producto o servicio resuelve realmente los problemas o las necesidades o cumple con las expectativas que tiene nuestro cliente en determinado momento. También nos permite obtener una retroalimentación de esos primeros clientes, de esos primeros usuarios de nuestro producto o de nuestro servicio, y eso nos va a permitir realizar mejoras a partir de nuestro proceso de diseño. En tercer lugar, nos va a permitir optimizar todas las funcionalidades que hemos creado para nuestro producto o para nuestro servicio, haciendo énfasis en las que tienen un mayor valor para el cliente y de pronto también descartando aquellas que no resultaron tan útiles o tan atractivas. Por eso es tan importante ese proceso de probar el producto mínimo viable con un grupo de clientes para entender efectivamente cuáles de esas cosas resultan agregando valor y cuáles no. En cuarto lugar, también nos permite reducir los riesgos. ¿Por qué? Porque los procesos de desarrollo de productos son procesos costosos, costosos en recursos, costosos en dinero, costosos en tiempo, y en la medida en que el producto mínimo viable pueda salir de manera rápida al mercado, podamos aprender sobre los resultados de desempeño de ese producto, vamos a poder reducir esos riesgos, reducir esos costos que implicaría salir al mercado con un producto que no satisface las expectativas de los clientes. En quinto lugar, nos va a permitir construir una base inicial de clientes que en la medida en que ya han probado el producto, en la medida en que de pronto han podido satisfacer sus necesidades y llenar sus expectativas con el uso de nuestro producto, de nuestro servicio, podrían convertirse en defensores del mismo y podrían ayudar a que ese producto sea exitoso entre sus conocidos, a digamos, llevarlo a sus grupos de interés, a sus familias, y que en esa medida que el producto pueda darse a conocer mucho más rápido, mucho más fácilmente en el mercado. ¿Cuáles son entonces esos tipos y características de un buen MVP? Primero, vamos a tener en principio dos tipos de producto mínimo viable, unos de baja fidelidad y unos de alta fidelidad. Esos de baja fidelidad no van a estar tan cercanos a la versión del producto final. Los de alta fidelidad sí, los de alta fidelidad se espera que sean una versión muy cercana tanto en características como en desempeño al producto final. Van a tener, digamos, diferentes niveles de complejidad. Los productos de baja fidelidad o el producto mínimo viable de baja fidelidad tiene menos complejidad. El producto de alta fidelidad va a ser un producto más complejo, va a ser un producto que implica un desarrollo, digamos, mucho más grande. En cuanto al propósito, tenemos que en primer lugar el de baja fidelidad va a tener un propósito mucho más de conocimiento, mucho más de encontrar cuál es el problema del cliente y cuáles son las posibles soluciones que podríamos dar a ese problema. En el otro caso,
vamos a estar mucho más centrados en qué tipo de producto es, o por qué tipo de producto y qué tipo de características o funcionalidades estaría dispuesto a pagar el cliente. El objetivo, como les digo, en el de baja fidelidad es un objetivo mucho más de mercado, mucho más, digamos, de contexto, de entender el contexto y entender el target. Y en el otro caso, en el de alta fidelidad, queremos entender más si el cliente ya está listo para ese producto o ese servicio. También va a haber, digamos, diferentes tipos o diferentes herramientas que nos van a permitir eh, en, digamos, hacer un ejercicio de producto mínimo viable con los clientes. En los de baja fidelidad se van a alejar un poco de las características del producto final. En los de alta fidelidad vamos a tener productos mucho más parecidos o construcciones mucho más parecidas a un producto final. ¿Cuáles son las características de un buen MVP o de un MVP ganador? Y aquí es importante resaltar que muchas veces entendemos que el producto mínimo es porque tiene unas pocas funcionalidades o desarrolla unas pocas funcionalidades y nos quedamos con ese concepto de mínimo. En este gráfico lo que queremos dar a entender es que un buen producto mínimo viable debe cumplir con diferentes características, no solo la funcionalidad. Un producto mínimo viable debe ser funcional, debe ser fiable, debe ser usable y debe tener un gran diseño. No solamente podemos quedarnos con que funcionen algunas de sus características. Entonces, vamos a ver un poco más en detalle qué significan cada una de ellas. En primer lugar, la funcionalidad. Entonces, un MVP debe incorporar las características mínimas, es decir, esas funcionalidades que permiten poner a prueba nuestras hipótesis sobre el producto o sobre el servicio que le estamos ofreciendo al cliente, es decir, nuestra propuesta de valor y nuestro modelo de negocio. Resulta esa propuesta de valor, resulta ese modelo de negocio interesante para nuestro cliente, ese producto debe tener unas funcionalidades que nos permitan entender si esto es así. El MVP entonces debe desempeñarse de la manera como esperamos que el cliente lo use en un contexto de uso real del producto. La fiabilidad. La fiabilidad tiene que ver con la posibilidad de que un producto efectivamente lleve a cabo una función esperada en un periodo de tiempo y con unas condiciones específicas de funcionamiento. En este caso, lo que estamos buscando con la fiabilidad es que el producto se desempeñe de la manera más parecida al producto final en las condiciones de uso que el cliente tiene para él. La usabilidad. La usabilidad esencialmente tiene que ver con el concepto de facilidad. Entonces, nuestro cliente va a interactuar con un producto o con un servicio. Esto implica que va a estar enfocado en los objetivos o que el producto o servicio deben estar enfocados en los objetivos y en las tareas que ese cliente necesita realizar. La usabilidad entonces tiene que ver también con un tipo de cliente específico. Es decir, cuando nosotros estamos evaluando si un producto o un MVP es usable o no, lo hacemos con respecto a un target específico, porque no todas las personas, no todos los targets, no todos los públicos esperan usar el producto de la misma manera y tampoco digamos, sería razonable o natural que lo usen de la misma manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos públicos etarios diferentes, es diferente la funcionalidad que le da un niño a un celular, la funcionalidad que le puede dar un adulto o que le pueda dar un adulto mayor al celular. Entonces esa usabilidad tiene que ser vista en función del target específico del cual estamos hablando. Y por último, los temas de diseño. Y los temas de diseño tienen que ver con una pregunta muy interesante y es si los clientes pueden disfrutar el uso de nuestro producto. Aquí se trata entonces de que en el diseño de ese MVP nosotros podamos ir más allá de simplemente satisfacer o mitigar las frustraciones del cliente y que podamos realmente generarle unas emociones positivas, esas emociones de disfrute, esas emociones de bienestar, que se sienta complacido de haber usado nuestro producto o de haber participado en nuestro servicio. Y esto implica, por ejemplo, aspectos importantes como la estética del diseño, pero también la simplicidad del diseño, que van a tener un efecto muy importante en esa sensación de gozo, en esas emociones positivas o ese disfrute que el cliente puede hacer del producto o del servicio. Bueno, ¿cuáles son entonces esas etapas de desarrollo de un producto mínimo viable? Vamos a tener 5 etapas. Vamos a hablar
primero de la etapa de la empatía, la etapa de la priorización, posteriormente, luego la etapa de la construcción del MVP, de la medición y el aprendizaje. En un primer momento, y como lo hemos hablado ya en diferentes clases de este módulo de prototipado de negocios, es importante empatizar, es importante entender de primera mano nuestro mercado, entender de primera mano nuestro cliente, entender cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, cuál es ese journey, esos diferentes pasos, esas tareas, esos objetivos que tiene que cumplir el cliente, cuáles son las frustraciones que encuentra durante ese viaje. Pero además tenemos que entender qué está pasando en el mercado desde la otra acera, es decir, desde la acera de la oferta, desde la acera de los competidores. ¿Qué están haciendo hoy los competidores para satisfacer esas necesidades? ¿Qué están haciendo hoy los competidores para mitigar esas complicaciones que pueden tener los clientes en un determinado momento o con un determinado producto o servicio? En un siguiente momento nos interesa hacer la priorización. Es muy importante que nosotros definamos entonces cuál es el alcance que debe tener nuestro MVP. ¿Cuáles son? Y ese alcance se refiere esencialmente a cuáles son las funcionalidades que debe tener. Hemos dicho que no puede tener inicialmente todas las funcionalidades que esperamos del producto final. Esto implica que debemos seleccionar unas características o funcionalidades principales que el producto o el servicio deben ofrecerle al cliente o al usuario. Para poder priorizar, nosotros tenemos diferentes opciones. Podemos, por ejemplo, hacerlo a partir del impacto, es decir, de qué tan importante es esa funcionalidad o esa característica para el cliente final. Podemos hacerlo también a partir de la agilidad, que tendría que ver con qué tan fácil o tan difícil es desarrollar determinada funcionalidad del producto. Es demasiado costoso, es demasiado complicado, implicaría investigación y desarrollo, y eso implicaría mucho más tiempo para desarrollarlo o para poder generar esa característica o ese diferencial en el producto o en el servicio. Todo esto es algo que tenemos que entender para poder priorizar una determinada característica. Y también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todo el tema eh, de el rol. ¿Por qué? Porque cada una de las características o cada una de las funcionalidades de un producto o servicio tiene una relación de costo-beneficio económico, es decir, tiene un coste, pero además puede tener una retribución económica en la medida en que resulte efectiva o atractiva para el usuario. Entonces hay que ver cuáles de esas características pueden resultar económicamente más atractivas y pueden traer un retorno sobre la inversión más importante para el proyecto. En un tercer momento tendríamos que construir ese producto mínimo viable, y para construir ese producto mínimo viable primero tenemos que tomar la decisión de si es necesario tener un producto mínimo viable de una baja o de una alta fidelidad. Es decir, si necesitamos que sea una versión que se acerque mucho al producto final o una versión que simplemente nos permita testear algunas ideas o que nos permita testear de manera indirecta algunas características o algunas funcionalidades del producto con un grupo de clientes. Después de eso tenemos que emprender esa construcción y debemos asegurar que el producto cumpla con las características que mencionábamos hace un momento. Es decir, que ese producto mínimo viable sea funcional, sea fiable, sea usable y que tenga un gran diseño para el cliente. Después, una vez nosotros hemos probado este producto con los clientes, con un grupo de clientes, nosotros debemos medir si efectivamente esas funcionalidades, esas características de producto están satisfaciendo de la mejor manera las expectativas de nuestro cliente. Para ello debemos desarrollar en principio unas métricas de valor que nos permitan evaluar el resultado de esas pruebas. Es importante que para cada una de las funcionalidades que nosotros desarrollamos para nuestro producto o nuestro servicio tengamos métricas específicas que nos permitan identificar si la funcionalidad resultó exitosa o no. Y finalmente debemos aprender sobre el resultado de la salida de nuestro producto mínimo viable a interacción o a pruebas con el cliente. Esta es la base para la iteración del proceso. Esta es la base para que nosotros podamos, en un proceso de diseño, afinar nuestro producto, afinar esas características, entender cuáles de ellas pueden y deben mejorarse, o entender también cuáles funcionalidades del producto de pronto no son tan interesantes para el cliente y tal vez deberíamos pensar en que no hagan parte del producto final porque no están agregando valor. Bueno,
¿cuáles son las recomendaciones que nosotros haríamos desde la punta del iceberg para este proceso? Nosotros quisiéramos hacerles 3 recomendaciones principales. La primera, no sobredimensionar el proyecto, no sobredimensionar el MVP. A veces nos pasa que queremos que el MVP tenga absolutamente todas las características, absolutamente todas las funcionalidades, que salga el producto ya con todo, ya como solemos decir, con todos los juguetes, ¿cierto? Que pueda incorporar todo lo que esperaríamos que ese producto tenga. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos un MVP demasiado completo, lo que vamos a hacer es retrasar la salida del producto al mercado y lo que vamos a hacer es entorpecer ese proceso y tal vez darle oportunidad a los competidores de que lo hagan de manera más rápida. Entonces, debemos escoger cuáles son esas características esenciales para que el cliente perciba y comprenda nuestra oferta de valor. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta las capacidades del equipo. A veces también, y esto tiene relación con el punto anterior, a veces también queremos un MVP que tenga todas las características y todas las funcionalidades posibles, pero no tenemos el equipo humano para desarrollarlo o las capacidades organizacionales para desarrollarlo. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son esas habilidades, cuáles son esos conocimientos con los que contamos en el equipo para saber también si necesitamos incorporar nuevo talento o incorporar nuevo conocimiento al equipo. Es importante entonces que todas las personas que van a participar en el proyecto de construcción del MVP participen en la definición, que todo el mundo entienda cuáles son esas características o proponga cuáles son esas características que debe tener el producto mínimo viable y analice si es posible lograrlas con el equipo que tenemos en este momento. Y en tercer lugar, es muy importante que tengamos en cuenta el tiempo. El tiempo es una variable esencial en el desarrollo de un producto mínimo viable. El producto mínimo viable debe salir al mercado de una manera ágil, debe salir al mercado con las características esenciales, pero además debe salir al mercado en un tiempo razonable. No podemos demorarnos mucho en salir al mercado. De nuevo, ¿por qué? Porque los competidores también están funcionando, porque los competidores también están desarrollando, porque ellos también están esperando salir al mercado rápidamente con una propuesta de valor exitosa. Entonces debemos encontrar ese balance entre las características, pero también el tiempo que nos vamos a tomar para desarrollarlo. Podremos llegar a desarrollar un gran producto, un gran MVP, pero si nos demoramos mucho en salir al mercado, pues no vamos a lograr que sea exitoso. Nuestra reflexión final, entonces, sería, hecho es mejor que perfecto. Esto quiere decir que ese producto mínimo viable debe salir al mercado, nunca va a salir perfecto, nunca va a salir tal cual nosotros quisiéramos. Casi siempre queremos que lo que hacemos sea perfecto, que lo que hacemos tenga todas las condiciones, que cuente con todas las ventajas y con todos los detalles que podría o debería tener, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo ágil, es enemigo de lo bueno. Entonces debemos encontrar ese balance, debemos tratar de que nuestros productos salgan al mercado de la manera más rápida posible con un conjunto de características que realmente le agreguen valor al cliente, pero que no se demoren tanto y que nos permitan también iterar de manera rápida y construir de manera rápida esas nuevas versiones de nuestro producto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Producto Mínimo Viable. Esperamos que nos acompañen en futuras sesiones. Ya saben que pueden acercarse a nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.